La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bendito y alabado sea el Espíritu Santo que habita con aquellos que invocamos el nombre santo de Jesucristo. Preciosos hermanos y amigos televidentes, la bendición sea para todos ustedes y que esa bendición también me abarque a mí como a ustedes también. Les invito a continuar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 6 y verso 10 al verso 16. Comenzaremos hablando sobre la ciencia del hombre espiritual. En el programa anterior comencé a hablar respecto que hay tres clases de ciencia. La ciencia de Satanás, la expliqué en el programa anterior, y la ciencia del hombre, que también la expliqué en el programa anterior. Cuando hablamos ciertamente de ciencia, estamos hablando de sabiduría. Estamos hablando de prudencia, de cordura, de juicio, de saber, de sabiondez, instrucción, sapiencia, noticia, conocimiento, pero no humano, sino especialmente sobrenatural. Y cuando hablamos también de la ciencia del hombre espiritual, que esta es la tercera, estamos hablando de hombres y mujeres completamente llenos del Espíritu Santo. Personas santas, personas puras, aunque son hombres y mujeres común y corriente como los miramos. Pero a pesar de que se ven común y corrientes, son personas muy especiales para Dios, que ha dado sus dones especialmente con el propósito de llevar la bendición a la casa, a su cuerpo, que es la iglesia. La ciencia del hombre espiritual. Dice Pablo en el capítulo 2 de esa carta primera a los Corintios, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Quiero que le preste toda la debida atención. La ciencia del hombre espiritual es ese hombre entregado o esa mujer entregado el 100% en su espíritu, alma y cuerpo y mente al Todopoderoso. Es una persona que en verdad ama a Dios y que se entrega de lleno en lleno a servir a Dios y está bajo el control del Espíritu de Dios. Y Pablo declara, sin embargo, el hombre espiritual o los que somos hombres espirituales, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Los que han alcanzado el nivel de estatura normal de Jesucristo. Y sabiduría, hablamos sabiduría no de este siglo, porque la sabiduría de este siglo está corrupta, es malvada, es malísima, y además que es malísima, es vacía y hueca, no tiene sentido, no tiene valor. Entre los que han alcanzado madurez, hablamos sabiduría que procede de Dios, del Dios omnipotente, sabiduría que sale del corazón y de la mente de Dios. Y esa clase de sabiduría es la que hablamos los hombres espirituales, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, porque perecen los príncipes de este siglo, perecen ellos y perecen lo que dicen.
cuántas leyes dictadas por estos príncipes las vemos corruptas, completamente corruptas. No son afables, no tienen valor, no tienen peso. Y por lo tanto, no debemos hablar de esa sabiduría. Pero la que viene de Dios, la que procede del corazón y de la mente de Dios, debemos recibirla y debemos compartirla para que otros sean edificados. Primero de Corintios, capítulo 2, verso 10, dice Pablo, pero Dios nos la reveló a nosotros, es decir, la sabiduría correcta, la santa, la pura, la divina, la gloriosa, procede del trono de Dios. Entonces, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios se encarga el 100% de ojear la mente y buscar los propósitos, las metas, las promesas que Él tiene en el favor de su iglesia. Y entonces las transmite el Espíritu al corazón del predicador y a la mente del predicador para que pueda presentarla o pueda transmitirla a los que son escritores para hacer un libro y bendecir a multitudes a través de ese libro. Y según el pasaje 11, encontramos que la ciencia del hombre espiritual, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y como el Espíritu de Dios escudriña el corazón de Dios y la mente de Dios, nos la hace revelar a nosotros lo que encontró en la mente, los pensamientos que tiene Dios para su iglesia, y nos lo transmite para que nosotros lo transmitamos a las multitudes que nos escuchan por radio, por televisión, en los templos, en las plazas, en las calles y donde quiera que prediquemos el evangelio. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Todo verdadero hombre espiritual, este hombre espiritual que dije es lavado, comprado a precio de sangre, y que ha oído la verdad y la ha recibido, se ha entregado a Dios a su santo servicio, honra a Dios las 24 horas, en su trabajo, en la casa, en la calle, donde descansa, en cualquier sitio, lo vean o no lo vean sus amigos, sus familiares, se mantiene santo y puro para Dios. Esa persona ciertamente no ha recibido el espíritu del mundo, porque el espíritu del mundo es corrupto, es malvado, es destructor, es engañador, pero el Espíritu de Dios es la verdad y nos guía a toda verdad. Por lo tanto, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, esa capacidad nos da el glorioso Espíritu cuando habita en nosotros. Y según el versículo 14, dice que el hombre natural, me gusta la versión antigua, el hombre animal, es decir, el hombre que no se ha entregado a Jesús, que no le ha abierto su corazón al Señor, aunque la versión de 1960 puso un poco más suave esa palabra y declara, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede percibir, y como no las puede apercibir, tampoco las puede entender,
porque para él todas esas son locuras. Por ejemplo, el clamar a Dios es locura para ellos. El aplaudir, el cantar, el dar los diezmos y ofrendas, el predicar en las calles, repartir tratados, enseñar por televisión, por radio, esa es locura para ellos. Eso es perder tiempo para el hombre natural. La razón es lo que dice Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, no de la forma natural, sino espiritual. Porque cuando las discernimos conforme al Espíritu de Dios, nos da el entendimiento para entender y entenderlo espiritualmente, nos damos completamente satisfacción en nuestro espíritu porque entendemos por la gracia divina de Dios. Por ejemplo, cuando leemos en el Antiguo Testamento sobre la mesa de los panes de la preposición, entendemos que la mesa está hablando de comunión. El pan está hablando de alimento, pero tanto la mesa como el pan representan a Jesucristo. Y a través de Jesucristo es que tenemos comunión. El pan representa a Cristo. Él es el gran alimento. La mesa representa el lugar de donde nos reunimos. Nos reunimos para alimentarnos. Cristo es el alimento. Pero cuando el hombre natural lee esos pasajes bíblicos, dice el pan de la preposición. ¿Cómo está esto? No puede entender qué hace este pan aquí. Pero representa a Cristo, como el caso del sábado. El sábado significa reposo, sensación de labor, con el propósito de servir al Todopoderoso en adoración y estudios bíblicos. Pero también ese sábado del Antiguo Testamento es una sombra que representa el descanso que es Cristo Jesús, Señor nuestro, para el hombre perdido que viene a Él confesando sus pecados y apartándose del pecado para vivir en santidad, en rectitud. Pero el hombre natural dice, pero guardar un día por solo guardarlo no tiene sentido. Tengo que trabajar, necesito el dinero. Pero cuando reconoce que aquello es una representación de que el alma cansada, agotada por el transitar de los caminos de maldad, se encuentra cansado, afligido, desesperado, entonces acude a Jesucristo. Él se convierte en el sábado para esa persona. Se convierte ciertamente Jesús en el descanso para esta alma. Por eso declara el mismo Señor que Él es la persona que tiene el poder para dar descanso, según Mateo capítulo 11, verso 28. Mis amados oyentes, pero el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locuras. Para él es ciertamente perdedero de tiempo. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, por eso entendemos las cosas del Espíritu. Por eso es necesario ser lleno del Espíritu Santo, por eso es necesario ser la persona espiritual, para que el Espíritu de Dios repose en nosotros y podamos entender las cosas del Espíritu, para que podamos gozarnos y tener vida a través de lo que el Espíritu nos revela. ¿Cómo es manifestado este don? Este don ciertamente de la ciencia en el hombre espiritual se manifiesta a través del estudio de la palabra de Dios. Por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero de que no tienes de qué avergonzarse y que usas bien la palabra de verdad.
este obrero se presenta a Dios, o este predicador, o este siervo, o esta sierva se presenta ante Dios como persona aprobada por Dios, como calificada por Dios. En este caso, que tiene ciertamente sus documentos legales ante Dios, que se refiere que es una persona que vive bajo el temor de Dios, vive en santidad para Dios, respeta a Dios y se sujeta a Dios. Y además estudia la palabra para edificarse a sí mismo y para edificar a otros. Recalco lo que dice el apóstol Pablo en esta interesante carta, segundo de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, en Hechos capítulo 2, verso 17, vemos al apóstol Pedro puesto en pie en un momento de avivamiento en el aposento alto. Y dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En vuestros hijos, en vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahí vemos cómo el Espíritu se manifestaría sobre todos los hombres y mujeres que buscan de Dios, no importando la edad, no importando ciertamente el lugar de su nacimiento. No importa si nació en Europa, nació en Estados Unidos, Centro o Suramérica, o nació en el norte. Lo que importa es que sobre toda carne Dios derramará de su espíritu con el propósito de usarlos para la gloria suya. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice Dios. Sobre vuestros hijos lo voy a derramar. Sobre vuestras hijas lo derramaré. Sobre vuestros jóvenes voy a derramarlos. Y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones. Voy a derramar mi espíritu sobre los ancianos. Y vuestros ancianos soñarán sueños, dados no por simplemente por la carne que se fue a acostar cansada o muy alimentada, sino porque en verdad Dios ha derramado su espíritu de potencia. Nuestros hijos tienen que ser buscadores de la gloria y del poder de Dios para bendición de otros. Y según Hechos 16:9, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Vemos la guianza del Espíritu Santo en el favor del ministerio del apóstol Pablo, guiándolo donde poder ir a administrar la palabra de Dios. Ok, el don de ciencia también se puede manifestar por medio de un mensaje de profecía. Según Hechos capítulo 21, verso 8 al 14. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Dice Pablo, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí, algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo. Aquí comienza a manifestarse el don de ciencia a través del profeta Agabo, usando el cinto del apóstol Pablo y estándose a los pies y atándose los pies, y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Es una palabra de ciencia dada al apóstol Pablo
de cómo lo iban a torturar en Jerusalén. Lo iban a amarrar de los pies, de las manos. Iba a ser azotado, iba a ser afligido, iba a ser angustiado. Y todos los que estaban al contorno de Pablo están escuchando esa palabra de ciencia, de sufrimientos que vendría ciertamente a causar dolor al cuerpo de este hombre de Dios. Entonces, pero al oír esto, dicen los siervos de Dios, pero al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Y la respuesta de Pablo a estos hermanos fue: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ciertamente vino una palabra de advertencia, que iba a pasar Pablo una situación adversa. Pero Pablo tenía un corazón tan grande para Dios y tan sediento por las almas de Jerusalén, por los judíos. Dijo: ¿qué hacéis vosotros tratando de darme hoy ciertamente compasión a que yo no vaya a predicar? Yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino también a morir por el nombre de Jesucristo en Jerusalén. En 1 de Corintios, capítulo 14, verso 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. 1 de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y por eso hay que tener cuidado, porque hay muchos falsos profetas que aparentan ser de Dios, pero no lo son. Aquellos profetas que se ocupan sinceramente de engañar, de arrastrar con engaño, de causar división, contiendas en las iglesias, de atacar los ministerios. Esos son profetas falsos. Cuando usted vea o escuche tales profetas, cambie de estación, no se enferme su espíritu, deje que el Espíritu de Dios lo administre correctamente por hombres correctos, llenos del Espíritu Santo, porque no todos los que están en un canal de televisión están trayendo la verdad. Debe usted oír correctamente aquellos predicadores si están hablando tal como dice la palabra o es invento de ellos. Pero cuando te están enseñando la verdad de Dios, paso a paso, esos son los hombres de Dios que debes oír, porque el Espíritu de Dios está con ellos y la verdad está con ellos, porque el Espíritu es la verdad. Mis queridos oyentes, en segundo lugar, tenemos el conocimiento de la ciencia. Hay diferentes clases de ciencia. La ciencia para la vida diaria y la ciencia para ser dirigidos. Y está también la ciencia para el artesano. Y en cuarto lugar está la ciencia de Dios en la creación. Y quinto, la ciencia para ayudar con los problemas personales de la gente. Necesitamos estas ciencias que servirán de bien, de salud, de prosperidad para todos. Aunque estamos llegando a la parte final de este programa, quisiéramos orar por usted. Queremos interceder por usted. Mis amados oyentes que me están escuchando, les hago un llamado de parte del Señor a sus corazones. Apelo en el nombre de Jesús a ustedes. Si ustedes son movidos por el Espíritu Santo, no endurezcan su corazón. Si sienten la inspiración, el impulso del Espíritu a dar una ofrenda para sustentar y mantener este programa en el aire, será de bendición a su propia vida espiritual y a su bolsillo. Y sepa que a través de eso usted estará tocando miles de vidas, porque necesitamos la ayuda de Dios y la ayuda suya. Y deseo que sea sensible a la voz de Dios. Nuestro número de cuenta aparece en la pantalla
y usted tome ese número y coloque el título en el cheque. Iglesia Roca de Luz Eterna, Asamblea de Dios. Y si no, Iglesia Roca de Luz Eterna. Y tome la dirección de ahí del templo. Puede mandarla por correo directo al templo o lo puede ir a depositar directamente al banco, a la cuenta de la iglesia. Y que Dios me le bendiga. Le esperamos con todo el corazón en la Iglesia Roca de Luz Eterna, aquellos que no se están congregando, aquellos que han estado por años desalentados en sus casas. Basta ya, levántese y véngase y únase aquí con nosotros para glorificar al Dios vivo y verdadero. Nos deleitaremos aprendiendo verdades gloriosas que nos transformarán en canal de bendición, no solamente para nuestra vida, sino para multitudes de personas. Dios Todopoderoso, hago este clamor por tus hijos e hijas. Te ruego, Señor, que los dones de ciencia sean derramados en el corazón de todos tus santos y que sean instrumentos de honra y de alabanza dentro del reino santo, y a la vez, oh Dios, sirvan de canal de bendición para muchos que están necesitados de la gloria y del resplandor tuyo. A resplandecer también tu rostro, Señor, sobre todos los pueblos, tribus y lenguas. Y haz, oh Dios, también derramar de tu espíritu sobre toda carne, para que sean, Señor, totalmente prosperados, bendecidos. Y que cuando venga el sonar de la trompeta, oh Dios, todos los que somos investidos de tu poder, tengamos nuestros oídos agudos para escuchar la voz de mando, la voz de arcángel y trompeta de Dios. Por ello, Dios, te damos toda la gloria. Amén y amén. Dios lo bendiga y lo haga prosperar para siempre. Bendiciones a todos. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.